El descenso internacional del Sella, que se disputará mañana, batirá récord de países participantes. Además, habrá embarcaciones de 25 países. Hoy, Iván Llera se ha izado la bandera y además ya hay ambiente por las calles. Pues sí, Cristóbal, esta fiesta del Espiragües ya ha comenzado oficialmente. Hace unos minutos ha terminado esa ceremonia inaugural que se ha alargado un poco más de lo previsto a la espera de la llegada del pregonero de esta edición, el cantante Víctor Manuel. A continuación lo que se va a hacer son sendos homenajes a Dionisio de la Huerta y Emilio Llamedo y posteriormente se van a izar las banderas y se van a escuchar los himnos de los 25 países participantes en esta edición. En total se espera que bajen mañana, participen en ese descenso del río Sella unos 1.300 palistas. En este acto además se ha hecho un acto de hermanamiento con el río Segura y se ha hecho entrega del galardón Valores del Sella a José María López. Por lo demás, en Les Arriondes ya se respira totalmente ambiente de fiesta y durante toda la tarde nos hemos encontrado ya a muchos selleros ataviados con ese chaleco que los identifica para disfrutar de esta fiesta, la que dicen es la fiesta de Asturias. Una fiesta impresionante y yo creo que lo decía Dionisio, el fundador ya, que era la fiesta de Asturias por excelencia, así que yo creo que una fiesta grandísima, emocionante y bueno, viviéndola con muchísima intensidad. Hay una vinculación total, hay un hermanamiento entre Parres, Arriondas y Ribadesella y la verdad que muy buena sintonía. Es una fecha bueno, pues idílica y que hermana y que une más los dos concejos. Con mucha ilusión, con mucha expectativa también, porque no es una fiesta solo en sí lúdica, sino que es la fiesta deportiva también, donde muchos deportistas locales del Sirio Liongar pues participan. Entonces desde Cangas de Onís, junto con los botijos, estamos expectantes para ver qué pasa con los deportistas locales. Como cada año por estas fechas, Les Arriondes se engalana para celebrar la fiesta del Espiragües. Las banderas de Asturias y el descenso lucen ya en ventanas y balcones horas antes del cañonazo que dará inicio a la prueba. Hay que vivirlo, por lo menos una vez en la vida hay que venir y bajar el Sella y vivir la fiesta del Espiragües. Todo un sentimiento para los vecinos del Oriente Asturiano que se transmite de generación en generación. Me gusta porque me gustan las piraguas y en una de ellas va un amigo nuestro. En las calles ya se respira el ambiente de fiesta antes de una noche que vivirán con intensidad tanto quienes ya son habituales del Espiragües como para quienes es su primera vez. Venimos en un grupo de alguna que repite, nosotras es la primera vez, pero nuestras amigas repiten y nos han dicho que sí, que les ha encantado siempre. Este es el segundo año que repetimos y guay. Sí, vamos a venir más. Y vamos a venir más veces. Bares y restaurantes ultiman los preparativos. Esta noche sacarán las barras a la calle. Se espera que la fiesta se alargue hasta el amanecer. Hoy toda la noche y mañana todo el día. Porque ahora de momento, de varios años acá, cada vez queda mucha más gente aquí. No, antiguamente no, antiguamente marchaban para Ribadesella casi todos, ahora no. Ahora queda muchísima gente aquí. Una larga noche para celebrar la víspera de la fiesta más esperada del año en Les Arriondes.